Pero vamos a hablar un tema que últimamente se han como generalizado hechos de violencia, de amenazas narcos contra jueces, contra fiscales, contra políticos, contra funcionarios políticos. Desbarataron hace poquitos días un complot narco que, escuchen bien, estaban preparando los asesinatos de un ministro de Justicia, un juez federal, un fiscal federal de la provincia de Entre Ríos, pero no fue esto un hecho aislado. Hubo otros hechos similares a este. Hace unos días también un grupo de 20 personas vinculadas al narcotráfico intentó copar un juzgado en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Y esto está dejando en evidencia la vulnerabilidad de jueces y fiscales ante el avance del crimen organizado. Vamos a hablar de este tema, o tenemos como invitado, para hablar de este tema, ni más ni menos que a un fiscal federal de la provincia de Salta. Él es el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, pero además es el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Nación. Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Toranzos, que gentilmente no hablábamos desde el año pasado, pero ahora lo tenemos en comunicación. Doctor, buen día. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal? Buen día. Sí, empezando el año, pero aunque ya el año ya empezó hace bastante, Sí. pero sí, empezando el año en comunicación contigo, Marcelo, así que contento. Bueno, gracias por atendernos como siempre, doctor. Y cuéntenos, preocupados por por estas amenazas, de las cuales usted también fue víctima, ¿no? Porque yo recuerdo el año pasado en donde, entre otras notas, tuvimos que hablar de que usted también fue amenazado de muerte por bandas narcos, ¿no? Sí, en realidad, últimamente se ha vuelto una reiteración y cada vez con mayor frecuencia este tipo de amenazas a los operadores judiciales. En todas las áreas, es decir, tanto en la justicia provincial como en la justicia federal, cada vez se han hecho conocer situaciones que son preocupantes porque siempre ven la posibilidad de atentar contra el operador judicial como una medida de frenar imputaciones concretas, sobre todo a grandes estructuras criminales, a niveles superiores de sociedades criminales y a personas con una cierta trascendencia mediática. Claro. Esto ha parecido que ha empezado a tener como si fuese una normalidad, un gaje del oficio, y en realidad es un delito muy grave, porque no solo atenta contra la persona del operador, sino que está atentando contra las instituciones propias de la República. Pretender amedrentar o desviar la decisión de un miembro del Poder Judicial y sobre todo del Ministerio Público, concretamente es matar la independencia judicial. Es como para que cualquiera pretenda obtener una ventaja. En el caso que mencionabas, Marcelo, nos llamó mucho la atención de que la persona que está imputada en un delito y que próximamente va a iniciar su juicio, en la cárcel contratara a una persona, un sicario, para que concretamente atentara contra la vida de tanto del juez, el fiscal, como de un ministro de esa ciudad. Lo que conmovió es que habían hecho un trabajo de inteligencia en cada uno, en cómo se movían los jueces, cómo se movía el fiscal, tenían información de que el ministro viajaba en motocicleta a ciertos lugares donde estaba su grado de vulnerabilidad. Y en el caso de los jueces y el fiscal, lo que tenían en su planificación es atentar contra ellos durante sus vacaciones. Esto nos llamó y nos trajo a recuerdo lo que le había pasado a Pecci, que es un fiscal reconocido de Paraguay, que justamente estaba a cargo de una unidad que perseguía la criminalidad organizada, que cuando se fue de vacaciones con su mujer embarazada a Colombia, mientras estaba en la playa, dos sicarios en una moto de agua se acercaron a él, lo ultimaron a tiro
dentro de la playa, y todo eso había sido pergeñado desde organizaciones criminales aprovechando su vulnerabilidad en momentos de vacaciones. Y ahí yo recuerdo que charlando con usted en su momento, cuando estaba muy en boga el tema Rosario, el tema Santa Fe, el narcotráfico había copado. Pero claro, la pregunta que le hago es, ¿cómo se termina o cómo se combate este tipo de hechos si encontramos que en las bandas narcos hay efectivos de la Policía Federal, efectivos de las policías provinciales, efectivos de las fuerzas de seguridad, hay jueces, hay fiscales que también tienen connivencia con el narcotráfico y muchos de ellos han sido condenados? Y entonces, ¿cómo se hace para combatir estas bandas? Bueno, yo creo que lo que se plantea es que la lucha contra el narcotráfico es una lucha con muchas aristas. Debemos plantearnos no solo en lo que hace a la cocaína y a cualquier tipo de estupefaciente y su consumo, sino también debemos abordar el poder del dinero del narcotráfico, claro, que pretende constantemente corromper los distintos estados comunitarios. Es decir, es como el agua, encuentra una filtración y por allí se conduce, y debemos volver a restablecer un orden de principio, de saber que ese dinero proviene de la ilegalidad y que está concretamente direccionado a afectar a la gente. Claro. Ahora, por eso, hay un gran debate. Hay drogas en las cárceles y nadie sabe cómo entran. Y el tema de los celulares y los presos, que comenzó con el tema de la pandemia y ahora quedó. Y los presos parece como que están en sus oficinas dentro de las unidades penitenciarias. ¿Está bien, está mal que tengan tantos beneficios? Yo creo que es un tema que ya es no tolerable. El tema de que los delincuentes de la unidad carcelaria puedan seguir manejando y conduciendo sus actividades ilícitas es un defecto que debemos abordar y corregir de inmediato. Lo que creo que también se contrapone es que nosotros tenemos unidades carcelarias no aptas para cierto nivel de delincuentes. Nuestra clasificación de internos en la unidad carcelaria creo que está fallando. Nosotros tendríamos que tener pabellones, y así están programados. Lo que pasa es que muchas veces obtienen celulares estas personas con alta complejidad o con alta peligrosidad en función de la corrupción, es decir, de situaciones en donde pueden advertir alguna ventaja. El poder del dinero que tienen estos delincuentes también se traslada a la unidad carcelaria, donde tratan de convivir sobornando y hasta creando un ambiente de complicidad de los otros internos, quien ponen en riesgo muchas veces para entrar el celular, droga, a los fines de que él siga haciendo su actividad. Por eso es que es un abordaje que tiene que ser completo de la comunidad. La comunidad no tiene que olvidarse y debe advertir que está circulando dinero que proviene del narcotráfico y que tiene como intención, más allá de su blanqueo para su ingreso lícito, también corromper los estrados comunitarios y estar atento a esa situación para que no ser vulnerable por alguna persona que tenga esta pretensión. Doctor, la última lo llevo al terreno jurídico-político. Hemos hablado el año pasado y estábamos muy pendientes del tema de la implementación del sistema acusatorio. Se viene dilatando en el tiempo y bueno, finalmente para en los próximos días, fines de marzo, principios de abril, estaba previsto el inicio del sistema acusatorio. Pero ¿qué pasó? Ahora se vuelve a hablar de el alejamiento del ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, que sería reemplazado por Guillermo Montenegro, también un ex federal. ¿Tiene alguna información sobre el tema de la puesta en marcha del sistema acusatorio para que los fiscales tengan el poder de investigar las causas penales?
En principio se fijó el año pasado un cronograma que surgió de parte del Ministerio de Justicia, donde fijaban a partir de cuándo cada jurisdicción ingresaba, tanto la jurisdicción de Posada, la jurisdicción de Cava, de la ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones. Ese cronograma por ahora está fijo, tengo entendido de que hay grupos de trabajo tratando de desarrollar el estudio sobre recursos, necesidades que tiene cada jurisdicción para su implementación y adecuando el sistema al fenómeno delictivo que tiene cada jurisdicción, atento a la problemática diferenciada. Por ahora no tengo información de que eso haya tenido un resultado y por lo que tengo conocimiento seguiría vigente ese cronograma. En los próximos días seguro vamos a saber si ese trabajo que se hizo para verificación de los recursos que se habían pedido el año pasado se pudieron cumplir y si fueron suficientes. Ajá. Y la última, el tema del traspaso judicial, el tema de los juzgados vacantes, el tema de las fiscalías vacantes. ¿Tiene usted opinión formada? ¿Qué le dicen los jueces y los fiscales sobre las vacantes en el Ministerio Público Fiscal y en los juzgados nacionales, entre comillas nacionales, porque tienen jurisdicción hasta la General Paz, digamos, no tienen jurisdicción nacional, digamos, ¿no? Pero la realidad es esa, los jueces se resisten mucho a ser traspasados su jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, son dos temas muy trascendentes para la gestión judicial. El primero es que la gestión judicial está trabajando con un 40% de vacantes en algunos sectores. Esto hace de que haya una recarga de tareas en muchos magistrados que están hoy cubriendo 2 fiscalías o hasta 3 en algunas situaciones. Esto evidentemente produce de que los recursos que ya eran escasos concretamente queden insuficientes para abordar sobre todo la delincuencia compleja. Se saca lo urgente y concretamente por ahí hay ciertas cosas que tienen una gran importancia que se relegan un poco en función de la necesidad del momento. Respecto al traspaso, nosotros habíamos planteado justamente una oposición a ese traspaso. Entendíamos que debía hacerse previo un estudio de una situación no solo de la gestión judicial, de la competencia, sino de los recursos que se iban a utilizar. Y eso es lo que ha quedado concretamente frustrado, porque al día de hoy estos traspasos introspectivos, sin un orden de planificación, ha creado muchísima incertidumbre. ¿Qué va a pasar con las causas que quedan en la justicia nacional? ¿Cómo empieza la nueva competencia de la justicia de la ciudad? ¿Qué va a pasar con los magistrados, funcionarios y empleados? ¿Cuál es su destino? ¿Qué va a pasar el día que se termine de gestionar la transición? ¿Podrán traspasarse esos recursos humanos a la ciudad lo va a receptar, habrá que optar? Todas esas situaciones tendrían que haber estado definidas antes de disponer inmediato el traspaso. Creo que en este caso la cuestión laboral ha quedado evidente de que se ha tomado una decisión sobre circunstancias que no estaban definidas y por lo menos no se planificó el futuro. Doctor Ricardo Toranzo, tan claro como siempre, muchas gracias por estos minutos a Testimonios Judiciales, y bueno, que tenga un lindo domingo y hasta la próxima, lo vamos a seguir molestando como siempre. No, desde ya, muchas gracias, siempre es un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Era el doctor Ricardo Toranzo, fiscal federal de Salta y presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal.